Muchas gracias, presidente. Solicito el uso de la pantalla. Adelante, diputada. Honorable Diputación Permanente, la suscrita diputada Rosa Elena Trujillo Llanes y diputado Jorge Eugenio Russo Salido, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de esta 63ª legislatura, en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa consagrado por los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos ante esta Diputación Permanente con la finalidad de someter a su consideración iniciativa con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las autoridades del Poder Judicial del Estado de Veracruz a fin de garantizar el debido funcionamiento de las instituciones democráticas de este país en materia de procuración de justicia. Se juzgue con imparcialidad y en estricto apego a los derechos fundamentales respecto de la ilegal detención y vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen. Exposición de motivos. El pasado 22 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo de manera injusta e ilegal al académico y servidor público José Manuel del Río Virgen, quien actualmente funge como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. José Manuel del Río es acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz del asesinato de René Tobar, ex candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano, en junio del 2021. Dicha detención, como se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación, es un acto más de represión y persecución política ordenado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y ejecutado por la Fiscalía del Estado. Tal y como se desprende de las carpetas de investigación, se aprecia un abuso del poder de la autoridad ejecutiva y además resulta evidente que existe una sistemática violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía, que son derechos humanos y están establecidos en el artículo 1 de nuestra Constitución Política Mexicana. Así lo han expuesto distintos actores políticos nacionales, quienes han advertido la ilegal actuación de las autoridades veracruzanas y que se han ido prolongando, en tanto que sin un sustento probatorio suficiente se le ha vinculado a proceso en evidente violación a los derechos fundamentales de José Manuel del Río Virgen. Se acompaña a este exhorto algunas declaraciones de actores políticos, tales como del Senado de la República, del presidente del Congreso de la Unión, entre otros. Lo anterior ha propiciado que el Senado de la República haya creado una comisión especial para investigar casos de posibles abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya determinado atraer el caso de la detención del ciudadano José Manuel del Río Virgen por parte de las autoridades veracruzanas. El hecho de coartar inconstitucionalmente y de manera sistemática los derechos a la libertad de expresión, la libre manifestación, así como de reunión y asociación, resulta en una clara y evidente violación a los derechos humanos que ocasiona perjuicios graves a la sociedad y, a su vez, un trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, puesto que ello trastoca los fundamentos esenciales de nuestro Estado democrático de derecho. Por último, no omitimos mencionar que el Estado mexicano y todas sus autoridades están obligadas a actuar y emitir las actuaciones que correspondan según sus competencias, tal y como lo disponen las disposiciones constitucionales y legales que rigen en nuestro país. Precisamente, el día de ayer, la defensa de José Manuel del Río Virgen interpuso un amparo indirecto contra la sujeción a proceso para que sea la justicia federal la que intervenga en el proceso que se le sigue al político veracruzano. En ese contexto, resulta sumamente urgente que este Congreso se pronuncie al respecto y solicite de manera respetuosa a las autoridades del Estado de Veracruz a que, y a fin de garantizar el debido funcionamiento de las instituciones democráticas de este país, en materia de procuración de justicia, se juzgue con imparcialidad y en estricto apego a los derechos fundamentales respecto de la ilegal detención y vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen. No hay peor acto que violar los derechos humanos y agraviar el Estado de Derecho. Eso no lo podemos permitir. Justicia, fuerza del río. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora,
Sometemos a la consideración de esta honorable Diputación Permanente la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a las autoridades del Poder Judicial del Estado de Veracruz a fin de garantizar el debido funcionamiento de las instituciones democráticas de este país en materia de procuración de justicia, se juzgue con imparcialidad y en estricto apego a los derechos fundamentales respecto de la ilegal detención y vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen. Finalmente, y con fundamento en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 19 de enero del 2022, Rosa Elena Trujillo Llanes, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Eugenio Russo Salido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Es cuanto, presidente.